Mateo capítulo 22, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre. Señor, aquí estamos en esta mañana, nos disponemos para que sea tu presencia, para que sea tu gracia, tu favor, para que sea el poder de tu palabra orando en nosotros, dándonos entendimiento, conocimiento y sabiduría. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota del mensaje es: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si hay algo que Dios ha demandado en todos los tiempos, en medio de cualquier circunstancia, sea cual fuere, es que hay cosas que son de Él y solo de Él. Hay cosas que son única y exclusivamente de Dios. Y las enseñanzas de Jesús, o las enseñanzas que Cristo hizo acerca de esto, son claras y quedaron registradas en su palabra, en la Biblia, para testimonio y cumplimiento nuestro. No es opcional acatar lo que está registrado en la Biblia, sino que lo que está registrado en la Biblia para todo ser humano es de carácter obligatorio. O sea, para ser salvo se requiere el cumplimiento o el acatar todo lo que está escrito en la palabra. Y la Biblia en este pasaje nos habla de algo muy especial. Mire, hay cosas que Dios ha determinado o ha dicho que son de Él. Nadie, absolutamente nadie, puede tomarlo de Dios y destinarlo o enviarlo en otra dirección, porque es un mandato de Dios y el hacerlo pues acarrea consecuencias. Y aquí en ese pasaje que leemos hoy, la Biblia dice que se juntaron dos grupos, dos sectas religiosas, los herodianos, y se juntaron los fariseos, los escribas. Y cuando uno mira la cultura de ellos, eran dos sectas que eran enemigas. Los herodianos no se podían ni ver con los fariseos, pero cuando se trata de atacar las cosas de Dios, el enemigo se une. Y aquí se unieron para atacar la doctrina de Cristo. Se unieron, dice la Biblia, para tentar a ver qué iba a decir el Señor. Y el mundo se mueve así, está permanentemente viendo qué argumentos toma o qué argumentos exhibe o cómo nos dice o cómo nos ataca para ver nuestra fe o para ver la respuesta del pueblo de Dios. Y aquí estas dos sectas, aunque eran enemigos, se juntaron entre sí
con tal de atacar a Cristo. Hicieron una alianza. Y en este caso la alianza que hicieron fue para tentarlo, para tentar, para provocar al Señor, para provocar a Cristo. Y la provocación es con algo que uno dice, pues me deja sin salida al hacerme ese tipo de pregunta. Una trampa iban a tenderle, a ver si él caía en eso. Y dice aquí en el versículo 17, la Biblia, que se juntaron para tentar al Señor. Dice, y le preguntan, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El César, como todos sabemos, era un gobernante, era un rey en Roma que exigía que el pueblo entregara un tributo o pagara un tributo, era de carácter obligatorio. El pueblo judío era sometido a pagar ese tributo y tenía que pagarlo sí o sí. El pueblo de Israel tenía que pagar ese tributo. Estaba impuesto para toda la nación pagar ese tributo. Y le preguntan a Jesús y le dicen, sabemos que tú eres correcto. Ahora, como sabemos eso, dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Qué tremenda pregunta. Muchas veces nos vemos expuestos a cuestiones, a preguntas, nos cuestionan, nos hacen preguntas donde quizá quedamos diciendo, si contesto aquí, ¿qué dirán? Y si contesto allá, ¿qué dirán? Y le hacen esa pregunta a Cristo para una trampa, pero ¿sabe una cosa? Ellos desconocían que Jesús pagaba los tributos. Jesús pagaba los tributos. Y la pregunta que le están haciendo, se la están haciendo para tentarle, pero Jesús, como un buen ciudadano, pagaba sus tributos. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 24. Esto fue antes de que a él le hicieran la pregunta del mensaje de esta mañana. Dice Mateo 17, colóqueme Mateo 17 por favor. Muy atento el videoín allí por favor. 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? 25. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Que era lo que le estaban diciendo a Jesús. ¿De sus hijos o de los extraños? 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, paga los impuestos, paga el tributo. Jesús pagaba los impuestos. Él pagaba los tributos. Y quizá Pedro ya lo había visto, pero cuando ellos le preguntan, ¿no paga las 2 dracmas? Y Pedro dijo, sí. Jesús cumplía, pagaba lo que tenía que pagar. Pero igualmente, cuando ellos le preguntan todo eso, cuando le dicen eso, también desconocían que su venida
no era para abrogar la ley, como dice Mateo 5:17. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús era un buen ciudadano. Jesús era cumplidor de las normas. Y nos enseña eso, como hijos y como hijas de Dios. Pero en todo esto, Jesús les da una respuesta poderosa a través de una pregunta y una conclusión que hace el Señor. Primero, es que hay cosas que son para el mundo. Es lo primero que el Señor enseña, es que hay cosas que son para el mundo o para los hombres, y que por nosotros estar en el mundo debemos de cumplirlas. Escuche que nunca el Evangelio se opone a la autoridad delegada. Los impuestos tenemos que pagarlos. No podemos escudarnos a que somos de otro reino para no pagar los impuestos. Entonces, si tú consumes y vives en un lugar, eres propietario de una casa, pues tienes que pagar impuestos al Estado. Si consumes el agua, tienes que pagar. Tú no puedes hacer conexiones fraudulentas. No diga amén, aquí no hay de esos. Tú no puedes hacer conexiones eléctricas fraudulentas. No puedes colgarte a un cable ajeno. Si consumes tu servicio de energía, tienes que pagarlo. No es que me lo desconectaron, pero pastor, yo sé el truquito, por aquí lo meto para que vuelva la corriente. No, pastor, es que hay un tubito de agua y yo me pego de allí al escondido para no pagar. No, tú tienes que pagar los servicios de agua, de energía. Tú no te puedes conectar al internet ajeno sin permiso. Una cosa es que te den permiso y otra cosa es que te cuelgues al escondido, porque tú eres un ciudadano del reino y tienes que vivir como un ciudadano del reino, con principios. Un ciudadano del reino paga, un ciudadano del reino vive conforme al reino. Por eso cuando a Cristo le iban a atacar decía, yo pago los impuestos. Aunque soy el hijo del rey, pago para no ofenderlos. Jesús, la palabra nunca te impide como creyente a que pagues tus servicios, tus impuestos. Tampoco impide que tú como varón mayor de 18 años prestes el servicio militar. Es una obligación. Hay sectas que dicen, no es que yo como soy cristiano así no puedo tener un fusil en la mano. No, la Biblia no dice eso. Es una obligación. En Colombia dice la justicia o la Constitución que mayores de 18 años tenemos que resolver nuestra condición militar. Que vaya, no vaya, pague la libreta, sea exento, lo cobije alguna excepción o haya alguna causal de la no prestación, eso es diferente. Pero la Constitución demanda el servicio militar para los varones. El Evangelio no dice que los cristianos no deben de prestar servicio militar. O sea, eso hace parte de mi buen vivir. El pagar los impuestos, el pagar mis compromisos, el pagar los servicios, el cumplir en la Constitución. El derecho a sufragar es una obligación ciudadana. Pero se encuentra unos hermanos en Cristo diciendo, yo no voto, eso es del diablo. No, es una obligación ciudadana. Usted tiene que ejercer eso porque usted es un ciudadano aquí, está aquí, y la Constitución dice que después de que usted sea mayor de edad, usted debe ejercer el derecho al voto. Que usted vote en blanco, que vote por Petro, por Rodolfo, ya es otra cosa. Pero ¿sabe? Sin hacer política, porque no soy político, ya todos lo saben. Es impresionante. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, ¿el pueblo qué? Se alegra.
Cuando el justo gobierna, ¿el pueblo qué? Se alegra. ¿Y sabe cómo ora la iglesia? Señor, así oramos todos. Señor, levanta hombres justos para el gobierno. Señor, que no roben. Señor, levanta hermanos. Señor, que estén en el Congreso. Escuche, y se lanza un hermano a la presidencia y nadie vota por él. Terrible. Terrible. Y la iglesia después empieza otros 4 años a orar. Señor, levanta. Y el Señor dice, pero ¿y qué pasa? Y cuando levantan, ¿por qué no votan? Porque es que aquí tenemos capacidad el pueblo de Dios para levantar un hombre presidente o una mujer presidenta. Pero cuando se levanta, entonces le empieza siempre a decir, no, ese no sabe, ese otro tampoco, hermano. Pero de todos es el único temeroso de Dios. O era, porque ya no está por eso hablo, porque ya no está en la contienda. El pastor John Milton estuvo y no alcanzó ni el umbral. ¿Sabe? Eso no es culpa del mundo, es la iglesia que empieza a orar. Señor, pon hombre justo. Tu palabra dice que cuando el justo gobierna, y entonces el mundo no lo va a sacar, lo saca es aquí la iglesia de Colombia. Es un derecho. Somos ciudadanos del reino, pero tenemos que cumplir en esta tierra mientras estemos aquí. Y eso fue lo que Cristo enseñó. Eso fue lo que el Señor enseñó. El buen ciudadano paga los servicios, el buen ciudadano cede el puesto, el buen ciudadano no se enoja con el otro porque le pitó en el carro. Es bueno ver a los hermanitos manejando, ¿no? Hey, el pase te lo regalaron en un paquete de chitos, le dicen. Ay, ¿usted cómo es? El buen ciudadano, escúcheme, cede el paso. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Esa es la primera enseñanza que hace ahí. Pero lo segundo es que hay cosas que hay que dar a Dios. Escúcheme. Hay cosas que hay que dar a Dios. ¿Qué cosas pide Dios de nosotros? ¿Qué cosas pide Dios de ti? Hazte esa pregunta ahí esta mañana. Dígale, ¿qué cosas pides tú de mí, Señor? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas le puedo dar yo a Dios que son de Dios? ¿Cuál es la demanda que Dios nos hace al respecto y cómo estamos nosotros? Podemos decir nosotros, escúchame, ¿estoy dando a Dios todo lo que es de Dios? Segundo, ¿qué es de Dios que puedo tener yo que sea de Él? ¿Qué tienes tú que es de Dios? Porque cuando a Cristo le muestran dice, muéstrame la moneda. ¿De quién es esa cara y esa escritura? De César. Dele al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea que usted y yo tenemos cosas que son de Dios. Y que la Biblia dice que usted y yo tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Qué importante es eso. Que usted y yo digamos, ¿qué tengo yo que es tuyo? Y que quizá lo estoy reteniendo para mí. Cuando tu palabra dice que así como pago los impuestos, que así como debo de pagar, en la teoría deberíamos de pagar los impuestos haciéndolo práctico, debo pagar los servicios públicos, así como va a estudiar mi hijo, mi hija, y si tengo que pagar una pensión, tengo que pagar una inscripción, si vives de arriendo, tienes que pagar tu arriendo, no puedes enojarte con el dueño de la casa cuando te va a cobrar, ay, ahí viene, sí que cobra, pues tienes que pagar tu arriendo. De la misma forma, el Señor dice que hay cosas que son de Dios, que usted y yo tenemos que darle lo que es de Dios. Escúcheme,
No es que usted y yo le vayamos a dar nada, no, es lo que es de Dios. Y fue la enseñanza que Cristo deja aquí en este pasaje. Y la pregunta es, ¿puedo tener algo que es de Dios? ¿Y puedo estar reteniendo algo que es ajeno, que es de Dios? ¿Puedo tener algo que es de Dios de lo que yo tengo? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu es de Dios. No son tuyos, no son míos. Porque fuimos comprados. Porque fuimos hechos para Él. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con la vida? Porque el Espíritu es la vida que Dios te dio. El libro, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Que Él es la vida. Escúchame, tú vives porque Cristo vive, porque el Espíritu de Dios vive en ti. O sea que tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Y Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tu vida? Tú puedes decir confiadamente, yo le doy a Dios lo que es de Dios. Y empiezo por darle mi vida. Empiezo por darle mi ser. Porque le pertenece a Dios. La vida de todo ser humano le pertenece a Dios. Que se la den o no es otra cosa. Que se la entreguen o no es diferente. Pero tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. Él es el dueño absoluto. Y aunque usted y yo la disfrutemos, aunque usted y yo vivamos, aunque usted y yo corramos, comamos, hagamos una cosa u otra, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Por eso la Biblia habla de que cuando usted y yo conocemos de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu Santo, no podemos entrar o meter cosas inmundas al templo de Dios, dice la palabra. ¿Tú le estás dando tu cuerpo al Señor? Tú podrías decir, mi vida le pertenece a Dios. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu es de Dios. Porque Jesús dijo, dele a Dios lo que es de Dios. Tu cuerpo y mi cuerpo son del Señor. ¿En qué desgastas tu cuerpo? ¿En qué desgastas tu vida? ¿Qué haces cada día con el cuerpo que Dios te dio? ¿En qué lo empleas? ¿En qué lo consumes? ¿En qué lo desgastas? Cada día. ¿En el trabajo? ¿Con tu cuerpo le das prioridad a otras cosas más que al Señor? Escúchame, Jesús no impidió que usted y yo fuéramos buenos ciudadanos. Si tú eres buen ciudadano, si tú tienes una familia, tú tienes que responder por tu familia. Y para eso tú tienes que trabajar de una u otra forma. Si tienes un negocio propio, si eres un empleado, si eres independiente, lo que sea, tienes que trabajar. Sea hombre o mujer, tienes que trabajar si tienes una responsabilidad. La palabra, escúchame, el Evangelio no dice no trabajen. Al contrario, dice el que no trabaje, que no coma. También dice, mira la hormiga perezoso.
También dice que el perezoso dice y que la pobreza viene con dormir un poco, otro día otro poquito. Yo no me explico cómo alguien puede levantarse a las 10 de la mañana. No diga amén, eso en otros lados. No sé cómo alguien puede cometer esa osadía, a no ser que haya estado en vigilia o trasnochando. Pero es impresionante a algunos que se acuestan a las 10 de la noche y son las 10 de la mañana y no dan señales de vida. No les duele la espalda, no les calienta. Pero si tú tienes que trabajar, tienes que cumplir. Escúchame, pero tu trabajo no está por encima de Dios. Jesús dice, dele a César lo que es de César, pero dele a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Y la iglesia esta mañana, tú tienes que saber si tu cuerpo y tu espíritu son de Dios, o tú se lo estás dando a Dios, porque eso es de Dios. Así como el puesto es del municipio, del estado, tu cuerpo y tu vida, tu espíritu son de Dios. Pero ¿qué más puedo tener yo que sea de Dios? ¿Qué más hay en mí que es de Dios? ¿Qué más hay en mi vida? ¿Qué más administro yo que no es mío? Que es de Dios. Porque Jesús dijo que le diéramos a Dios lo que era de Dios. O sea que ejercemos una mayordomía. Tú y yo ejercemos una mayordomía sobre nuestra vida. Yo ejerzo una mayordomía sobre el cuerpo que Dios me dio. Pero un día tengo que responder delante de Dios. ¿Qué hice con mi vida? Porque es de Él. Y un día Él pide cuentas. Un día vendrá y pedirá cuentas. Venga, yo le di un cuerpo, yo le di vida. ¿Qué hizo con los años de vida que yo le di? ¿Qué hizo usted? Pero la siguiente pregunta que te hago hoy es, ¿qué más tienes que es de Dios? De muchas cosas, el Salmo 127, Salmo 127, versículo 3. Otra cosa que no es suya ni mía. He aquí, ¿qué? Herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto. Escúchame, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Son de Dios. Tus hijos no son tus hijos, ni mis hijos son mis hijos. Son una herencia que Dios me dio. Mis hijos son de Dios. ¿Hacia dónde los estoy enrutando? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy provocando con algo que es de Dios? Mis hijos son de Dios. Y Jesús dijo, y a Dios dele lo que es de Dios. Escúchame, tus hijos son de Dios. ¿Tú se los has dado a Dios? Y si tú se los has dado a Dios, la siguiente pregunta es, ¿tus hijos le sirven a Dios? Pastor, es que están pequeñitos. No, aquí tenemos diáconos de 7 años, de 8 años, que le sirven al Señor. De 9, 10 años que están en Castillo del Rey. Niños, adolescentes hoy, pero desde niños están sirviendo en la alabanza. Escúchame, Ana oró y le dijo, dame un hijo y lo consagro. Y nació Samuel, y dice que Ana, cuando Samuel estaba niño, fue y se lo entregó a Elí. No me vaya a entregar ningún niño porque no tenemos el sistema para criarlo acá, pero fue y se lo entregó. O recibimos y hacemos una guardería, alguna cosa. Y fue y se lo entregó. ¿Sabe que a veces a los papás nos da miedo
entregarle los hijos al Señor. Y empezamos a luchar contra eso. Y empezamos nosotros como creyentes mismos a inculcarle a nuestros hijos que cuando se les sirve al Señor se frustra. Deja de cumplir sueños y metas. Y Jesús dijo, dele a Dios lo que es de Dios. Escúchame, los hijos son de Dios. Y qué mejor manera de demostrar que tus hijos, que tú le das a Dios lo que es de Dios, que es poniendo al servicio de Dios sus hijos. Que es orar diciendo, Señor, yo quiero que mis hijos te sirvan. Ana entregó a su hijo. Pero escúchame, María sabía que Jesús era de Dios, así como tus hijos y mis hijos. Y María en el proceso de Cristo sabía que Él estaba bajo el cuidado de Dios. Y la Biblia no presenta una intervención de María para impedir que se cumpliera el propósito. ¿Sabe? Porque María sabía que Jesús era de Dios. María entregó a Jesús. ¿Sabe una cosa? A veces los papás, en vez de encaminar a los hijos por el camino del Señor, los encaminamos por el camino del mundo, los encaminamos o los impulsamos por el camino del mundo. Y tus hijos y mis hijos, gloria a Dios, que sean luz en el mundo a través de profesiones, a través de carreras, a través de cargos de eminencia, lo que sea, pero son de Dios. Y en medio de todas las circunstancias, nosotros como padres debemos orar. Y lo principal es, Señor, que mis hijos te sirvan. Señor, mis hijos te pertenecen. Señor, toma el control sobre sus mentes, sobre sus cuerpos. Señor, domina sobre sus corazones. Pero no el temor del padre que dice, no, yo no quiero que mi hijo se embolate yendo a un seminario, yéndose a unas misiones, y empieza a decirle, ¿y de la profesión qué? No, hermano, nuestros hijos son de Dios. Tus hijas son de Dios. Escúchame, conságraselos al Señor. Dile, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, Señor. Toma el control sobre tus vidas. Señor, tú me los diste en herencia, son tuyos, entonces yo quiero ponerlos a tu servicio. Y los pongo a tu servicio con mi ejemplo. Los pongo a tu servicio cuando ellos me vean que te sirvo. Los pongo a tu servicio cuando ellos me vean que te creo. Los pongo a tu servicio cuando ellos me vean que confío en ti. Cuando ellos vean en mi casa una relación con Dios de sus padres, escúchame, ni siquiera habrá necesidad de decirle, sírvale al Señor. Porque ellos lo están viendo y lo están viviendo. Tú no puedes estar orando, Señor, consagro a mis hijos a que te sirvan, y tú no estás sirviendo. Porque la mejor enseñanza, el mejor entrenamiento que un hijo puede tener para servirle al Señor es ver a sus padres sirviéndole al Señor. Cuando los hijos ven a los papás sirviéndole al Señor, mire qué complejo es el mundo para nuestros hijos y para todos aquellos que tienen hijos pequeños. Si Jesucristo no ha venido por su pueblo en 10, 20, 30 años, qué compleja va a ser la vida. La sociedad, qué complicada va a ser. Qué importante es desde ahora usted orar a Dios para que use a sus hijos temerosos de Dios. Compartíamos ayer en la clase cómo la sociedad tiene unos conceptos antibíblicos. Hace 8 días hablábamos también. Y cómo tus hijos que son pequeños, para nosotros, algunos nuestros nietos, se van a levantar en una sociedad corrompida por el mal, por el pecado, en donde lo que usted y yo vemos ahora como
wow, eso no puede ser, y oramos. En 10, 20, 30 años nadie va a orar por eso porque parece normal. La sociedad corrompida está tan corrompida que hoy ya quieren sacar el sistema de que al ir a cedular a alguien, o cuando nace un niño, ya no lo vas a registrar como hombre o mujer porque todavía no se sabe qué género es. Porque tienes que esperar que él decida. Tienes que esperar que ella decida. Y para usted y para mí hoy lo vemos extraño, pero ¿qué va a pasar en 15 o 20 años? Va a ser normal, va a ser válido, antibíblico. Para usted y para mí ver que viven, y eso no quiere decir que nosotros odiamos a la mujer lesbiana o odiamos al hombre homosexual. No los odiamos, pero no es bíblico, es antibíblico. La Biblia dice que los afeminados no heredarán el reino de los cielos y punto. Así dice la palabra. Yo no quiero decir que lo odie, no. Oro para que Dios tome su corazón. Un proyecto de ley que están en pelea porque se hundió, porque se cayó, pero están ahí en pelea en donde van a prohibir las terapias de liberación. O sea que yo no puedo orar por los niños aquí para que Dios los fortalezca, porque eso se supone, de acuerdo al proyecto de ley, que una terapia de conversiones aduce que ese es un estado natural del hombre o de la mujer. Eso que usted vemos como extraño hoy, en 20 años, si Cristo no ha venido, va a ser normal. Tú vives en un conjunto cerrado donde la mitad son pareja hombre y mujer y la otra mitad hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se irá a ver eso? Pero ¿sabe? Nuestros niños lo van a ver distinto a nosotros. Por eso es necesario que entregues tus hijos a Dios. Porque tus hijos son de Dios. Y porque el mundo hoy está tratando de destruir la familia. Porque hace muchos años enseñaban en la escuela que la fortaleza de la sociedad era la familia, el núcleo. Levantar una familia llena de principios y de valores. Hoy eso ya no está. Y la única forma de que permanezca un grupo, la única forma que permanezca ese remanente con nuevos principios es entregando nuestros hijos a Dios, porque son de Dios. Levante sus manos conmigo los que son papás. Dígale: mis hijos te los entrego a ti, Señor. Te los consagro. Son tuyos. Ninguna mano de las tinieblas tiene poder sobre ellos. Amén y amén. Qué importante, hermano, saber que nuestros hijos son de Dios. Nuestros hijos no son del mundo, hermano. Y usted y yo tenemos que darle nuestros hijos a Dios, porque son de Él. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros que es de Dios? ¿Qué más debo de reconocer que es de Dios? ¿Qué hay? Escúcheme, que estoy considerando que se debe a mis capacidades, que se debe a mis esfuerzos, que lo tengo porque yo soy una pepa para hacerlo, porque soy muy sagaz, porque tengo unas proyecciones muy claras. ¿Qué más tengo? Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Ageo está en la Biblia, dijo el hermano Juan Pablo. Búsquele que ese también esté en la Biblia. Ageo 2, versículo 8. Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Escúcheme, ¿qué estás haciendo con tus finanzas? Si la Biblia dice que del Señor es la plata y que del Señor es el oro.
Y dice la Biblia, la tierra, el universo y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? La Biblia dice que la plata y el oro le pertenecen a Dios. ¿Cómo estoy manejando los recursos que Dios pone en mis manos? ¿Cómo estoy haciendo? Yo tengo que entender que como son de Dios, Él mismo los ha clasificado, escúchame, en dos tipos de recursos. El dinero, el oro, la plata, lo que tú coges, tus recursos, Dios los ha clasificado en dos tipos. Existen dos tipos de recursos del dinero que llega a tus manos. Vuelvo y reitero, porque tú trabajas, porque tú tienes una herencia, porque tú tienes un negocio, porque existen dos formas o dos nombres o dos clasificaciones que el Señor ha hecho con respecto a esto, y está en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10. Dos nombres tiene el Señor para todo el dinero que llega a nuestras manos. El uno se llama pan y el otro se llama semilla. Uno se llama pan y el otro semilla. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que aprender a no comernos la semilla. Porque cuando uno se come la semilla se queda sin cosecha. Y muchas veces no entendemos eso. Y entonces empezamos a decir, no, Dios no necesita de dinero. Dios no necesita de finanzas. Él es dueño de la plata y el oro. Por eso Jesús dijo, dele a Dios lo que es de Dios. Escúcheme, tus finanzas, las que tú recibes no son tuyas, son de Dios. Y de esa finanza Dios te ha dado dos tipos de finanzas. Uno para que comas. El pan significa el sostenimiento. El pan significa lo que tú tienes. El pan significa comprar lo que necesites. Pero hay otra parte que se llama semilla. Las semillas significan tus ofrendas. Las semillas significan tus diezmos, tus pactos. Lo que tú das para la obra es tu semilla. Ahora, si tú solo te estás comiendo, puede ser, si tú solo haces comer y tu mano no te alcanza para venir a la iglesia y decir quiero sembrar y colocar el sentir en tu corazón, quiero dar para la obra, quizás te estés comiendo el pan, pero también la semilla. Nuestros recursos son de Dios. Él es el dueño de la plata y el oro. Él tiene todo en su poder y en sus manos. Escúchame, semilla y pan, cada una de las dos tiene una destinación específica. Tu semilla, la semilla que Dios te da, tiene como destinación específica la obra de Dios. El pan que Dios te da tiene como destinación tu sustento, para que tú vivas, para que tú seas bendecido, para que tú crezcas. Hay muchas cosas que tenemos, pero escúcheme, realmente son de Dios. Le estamos dando a Dios lo que es de Él. Todo lo que tenemos nosotros, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios te ha permitido? ¿Qué haces con tu salud? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tus recursos? ¿Qué significa la obra para ti, para tu casa? ¿Qué posición le está dando a las cosas del Señor? Si la Biblia dice que nuestra vida le pertenece a Dios, si la Biblia dice que nuestros hijos son de Dios, si la Biblia dice que el oro y la plata es de Dios, ¿qué estoy haciendo? Bueno, y me dice que le dé a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estoy haciendo con lo que es de Dios? ¿Qué hacemos con lo que es de Dios? ¿Y qué aspiramos a recoger un día? Porque la palabra de Dios dice que el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña
y llamó a sus trabajadores y les repartió y se fue. Y dice la palabra que al tiempo viene a pedir cuentas. Un día usted y yo tendremos que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas. Y cuentas, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus conocimientos? ¿Qué hiciste con la sabiduría que había en ti? ¿Qué hiciste con tus hijos? Aquellos que tú bendecías y decías, qué hermosos mis hijos que Dios me dio, gracias Dios. Pero usted no puede dedicarle todo el tiempo a la iglesia. Porque usted, si le dedica todo el tiempo a la iglesia, usted a qué hora va a estudiar, usted a qué hora va a capacitarse. Y así hablamos a veces. O hablan los papás, porque yo no hablo así. Y aquí yo creo que no hay hermanos que hablen así. Consagramos a tus hijos. ¿Qué hacías con el recurso que Dios te dio? Cuando te presentes delante del Señor, ¿qué le responderás con tus recursos? Cuando Él dice, yo te permití trabajar aquí, ganarte tanto, te permití esta profesión y ganarte esto, te permití esto, esto y esto y esto. ¿Qué hiciste con los recursos? Porque lo único que hacías era comerte la semilla. O te dirá, buen siervo fiel, porque aún el pan lo dabas. ¿Sabe? En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 38, quiero cerrar dejándole esto en su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 38. Si me lo colocan por favor en el videoín. Lucas 6, 38. Da y se os dará. Medida buena. ¿Cuántos quieren que Dios nos dé una medida buena? Apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Escúchame, Dios deja una promesa aquí en este pasaje. Y es que cuando usted y yo damos, cuando usted y yo ofrendamos nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, pongo mi vida a tu servicio. Señor, pongo mi espíritu a tu servicio. Señor, la vida que tú me has dado, las fuerzas que me das para trabajar, lo pongo a tu servicio. Señor, yo sé que te pertenece, pero quiero que lo use. Escúchame, cuando usted y yo decimos, Señor, quiero que mis hijos te sirvan. Escuche, cuando decimos, Señor, lo que tú me conforme a como me has prosperado, quiero bendecir tu obra. ¿Sabes? Dios siempre dará más, de manera sobreabundante. Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y eso habla de éxito, de un éxito en donde la abundancia toma toda la integridad. La abundancia toma toda la integridad de personas, salud, finanzas, relaciones familiares. Pero aquí en Lucas dice, da y se os dará, porque hay un principio. Cuando usted y yo damos vida, Dios recompensa. Escúchame, tú que has entregado tu vida al Señor a servirle, escucha lo que el Señor te dice hoy. Te garantizará el Señor una buena vejez, una vida llena de años. Si Cristo no ha venido por su iglesia, hoy el Señor te dice, por cuanto has entregado tu vida a mi servicio, te garantizo una buena vejez, te garantizo largura de días, dice el Señor. Pero también, escúchame, dice, medida buena, apretada, remecida, tus hijos. Escúchame, tus hijos serán de bendición, tus hijos serán luz en la tierra, tus hijos y tus hijas serán hombres y mujeres prósperos. Escúchame lo que te voy a decir. Para aquellos papás que están aquí que le han dicho, Señor, quiero que mis hijos te sirvan. Escúchame, se casarán con buenos hombres, se casarán con buenas mujeres. Escúchame, Dios dice, pondré a su lado un cónyuge que también me ame, pero que también ame a tus hijos, que los respete, que los bendiga. Escúchame, la Biblia dice que también dará de medida abundante financieramente, porque dice la palabra que el que siembra escasamente, escasamente también segará,
pero que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Para usted que ha consagrado, usted que dice, Señor, quiero servirte, y Dios ve el esfuerzo que hace, hoy Dios te dice, escúchame, no mendigarás pan, tus hijos no mendigarán pan, tus hijos serán hombres y mujeres de abundancia, hombres y mujeres de bendición. Escúchame, hay grandes bendiciones para todo aquel que obedece la palabra, que le da a Dios lo que es de Dios. Escúchame, tu vida le pertenece a Dios, es de Dios. Tus hijos son de Dios, tus finanzas son de Dios. Por eso esta mañana es propicia para que te pongas en pie y le digas, Señor, aquí estoy esta mañana, amado Dios, para bendecir tu nombre, Señor.